su Biblia y busque el libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 11. Este sermón lleva por nombre Historia de la Iglesia, parte 1. Varios jueves voy a hablarle de este tema y es necesario que usted conozca mucho acerca de los cambios que ha tenido la Iglesia en las diferentes etapas. Es importante adquirir este conocimiento porque usted se va a dar cuenta que existe una gran diferencia en la iglesia moderna y la iglesia en sus principios. Han pasado más de 1000 años que la iglesia inició y ha sufrido muchos cambios, pero ha sufrido los cambios más grandes y por qué no decirle los peores cambios en la actualidad, y eso es lamentable, hermano. Así que por eso es necesario conocer un poco acerca de la historia de la iglesia. Encontró Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Sí, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. Que sea tu Espíritu Santo quien tome el control total de nuestro ser, y en lo personal pido sabiduría, humildad y autoridad para exponer este sermón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos acá, ¿verdad? Fíjese que la historia de la iglesia es muy importante para todos los cristianos que escudriñan la Biblia. ¿Escudriña usted la Biblia? Pregunto, ¿escudriña usted la Biblia? Pues debería de hacerlo, porque es parte de nuestra responsabilidad y nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante conocer la historia de la iglesia? Bueno, hay algunos hechos, acontecimientos que se han realizado a través de la historia referente a la iglesia de Dios. Hay varias etapas con las que el cristianismo ha atravesado en todas partes del mundo. ¿Por qué es necesario conocer la historia de la iglesia? Porque usted va a darse cuenta cuáles cambios ha sufrido la iglesia y de cómo se han filtrado falsas enseñanzas que no existían al principio de la iglesia. Hay varias etapas que voy a enseñarle de la iglesia y se las voy a mencionar ahorita así de una manera rápida, aunque hoy vamos a ver solamente una etapa. La iglesia ha pasado varias etapas. Está la iglesia apostólica, está la iglesia perseguida, está la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna, que es la que ahora vivimos, la iglesia moderna. ¿Se lo aprendieron? Está difícil, ¿verdad?
Repita conmigo: la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Todas esas han sido las etapas de la iglesia. Y la iglesia moderna no conoce estas etapas de la iglesia. Y como no conoce esas etapas, ahora todo lo que escucha lo cree, porque no conoce realmente cómo ha sido la historia de la iglesia. Y por eso es importante conocer la historia de la iglesia, porque al tener conocimiento de la iglesia y sus etapas, podemos refutar las herejías que se promueven actualmente. Porque hoy en día existen muchas herejías. Se ha tergiversado la palabra. Pero si usted conoce la historia de la iglesia, usted va a aprender a descubrir qué herejías se han filtrado en la iglesia actual. ¿Por qué es necesario también conocer la historia de la iglesia? Porque podemos refutar fundamentalmente que la iglesia católica sea sucesora de los apóstoles y representante de Cristo en la tierra. Podemos refutar eso al conocer la historia de la iglesia. Y también es necesario conocer la historia de la iglesia para presentar con denuedo la verdadera doctrina cristiana. Oiga esto: la verdadera doctrina cristiana. Y es importante conocer la verdadera doctrina cristiana. En esta oportunidad voy a enseñarle parte, oiga bien, parte de la primera etapa de la iglesia. No toda, porque son temas bastante amplios. Parte de la etapa conocida como la iglesia apostólica. Iglesia apostólica. ¿Escuchó, verdad? ¿Por qué se conoce como iglesia apostólica? Porque fue administrada por los apóstoles. Así de sencillo. Los apóstoles de Jesucristo. Y la iglesia apostólica inicia con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen con el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, es algo que sucede después de la ascensión. Y ya le voy a explicar. La iglesia apostólica, le repito, inicia con la ascensión. ¿Sabe qué es ascensión, verdad? Cristo subiendo al cielo. Y todos los apóstoles y más de 500 testigos estuvieron presentes en aquel acontecimiento tan extraordinario. Pablo así lo dice: 500 testigos que estuvieron con los apóstoles. Cuando inicia la iglesia fue en el año 33 después de Cristo, hasta la muerte del apóstol Juan, que fue en el año 100 después de Cristo. Haga usted un cálculo: ¿cuántos años duró la etapa de la iglesia apostólica? Si inició en el año 33 y finaliza esta etapa en el año 100 después de Cristo, entonces tuvo una duración de 77 años, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Cuántos? 67 años. 33. 100 menos 33, 67. 67 años duró la etapa de la iglesia apostólica. ¿Cuántos años duró? 63. 67. ¿Por qué estoy pensando en el premio? No sé por qué. 67. ¿Cuántos? 67. Bueno, en esos 67 años sucedieron varios acontecimientos que le voy a explicar. Sucedió el acontecimiento de la iglesia de Pentecostés, no la iglesia pentecostal, no la iglesia pentecostés, se le conoce como la iglesia de
Pentecostés. Existe una gran diferencia en decir es que la iglesia pentecostal o la iglesia pentecostés. No, la iglesia de Pentecostés. Sucedió también la expansión de la iglesia entre los gentiles en el tiempo de la iglesia apostólica. Y sucedió también una época que se conoce como época sombría, que se dieron las persecuciones en contra de la iglesia en el principio. ¿Qué le mencioné primero? La iglesia de Pentecostés. ¿Me podría decir alguien qué es Pentecostés? Solo uno de la congregación. ¿Qué es Pentecostés? Porque se ha fijado que algunos dicen es que la iglesia Pentecostés, pero ¿qué es Pentecostés? ¿Ah? Era una fiesta anual de los judíos. Es una palabra compuesta. Pente significa 50. ¿Lo escuchó, verdad? Costés, fiesta. Es una fiesta que duraba 50. Pente 50 le dije, ¿verdad? Era una fiesta que duraba 50 días y era una fiesta que se daba después de la fiesta de las Pascuas y se celebraba el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? No diga lunes. Era domingo. Pues oiga esto. La iglesia de Jesucristo se fundó como un movimiento mundial en el día de la fiesta de Pentecostés. Oiga bien, la iglesia inicia con la ascensión de Jesucristo. Y eso es lo que acabamos de leer. Pero la iglesia se funda como un movimiento mundial en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre muchas personas que estaban celebrando la fiesta. ¿Y sabe hasta dónde duró? Porque tiene un límite. Duró hasta la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Y sabe quién es? Esteban. ¿Me escucharon, hermanos? Esa etapa que forma parte de la iglesia apostólica tuvo un final. Inicia como un movimiento mundial en la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre los apóstoles, sobre muchas personas que estaban reunidos con los apóstoles, y esa fiesta o esa parte o etapa de la iglesia se termina con la muerte de Esteban. Estamos acá, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que usted conozca esto? Porque hoy en día existen muchas iglesias que se hacen llamar iglesias pentecostales. No se dan cuenta que lo que están mencionando es el nombre de una fiesta en donde sí dio inicio como movimiento mundial la iglesia, pero no tiene nada que ver con la iglesia. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a entender? Vaya, para que entiendan. Supongamos que hubiera sido Navidad, vaya. Entonces, si hubiera llamado, bueno, inició cuando el Espíritu Santo se derramó en el tiempo de Navidad. Y la Navidad no tiene nada que ver con el cristianismo. Estamos acá, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Ahí está en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lea. Cuando llegó, dice, ¿verdad? 2:1, así dice. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunto, ¿qué era lo que comenzaron a hablar? Comenzaron a hablar lenguas, como le llaman algunos, o como dice Pablo en la carta a los Corintios, angelicales, o eran idiomas. ¿Ah? Porque aquí hay una confusión. Algunos mencionan en la iglesia moderna el pentecostalismo y lo relacionan con el hablar en lenguas. No tiene nada que ver, porque aquí no se están hablando lenguas angelicales como menciona el apóstol Pablo, aunque es otra enseñanza. Las lenguas angelicales es otra enseñanza, porque no existen lenguas angelicales. ¿Me escucharon, hermanos? Porque lengua angelical es el idioma de los ángeles. Eso significa lengua angelical. Y en la Biblia, ¿cómo hablaron los ángeles? En el idioma de cada persona. ¿Sí, verdad? Cuando el ángel le habló a María, le habló en su idioma. Cuando le hablaron a Daniel, le hablaron en su idioma. Cuando le hablaron a los profetas o reyes, hablaron en su idioma. Lengua angelical es lengua de ángel. No existe. Entonces Pablo, ¿por qué dice? Si yo hablase lenguas angelicales, no está diciendo que existe. Él dice, supongamos que existan y no tengo amor, nada soy. Pero esa es otra enseñanza que han mezclado la iglesia moderna con la fiesta del Pentecostés y con las lenguas. Aquí no son lenguas, como algunos dicen, angelicales. Aquí son idiomas. Aquí se habla de idiomas. ¿Me escucharon, hermanos? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia naciente, fíjese que en ese momento sucedieron cosas maravillosas, porque la mente de todas aquellas personas fue iluminada. Oiga esto, y es bien importante. Aparte de esto, recibieron poder para testificar. Jesús se lo prometió: y recibiréis poder. Y aparte de eso, el Espíritu Santo moró permanentemente en la iglesia de aquel tiempo. ¿Sabe qué es permanente, verdad? Permanentemente, que ahí se quedó. Aquí entra otra enseñanza. Se pierde la salvación, dicen algunos. Pero ¿cómo es posible si el Espíritu Santo es permanente en la vida del cristiano? Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. ¿Me doy a entender, hermano? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba por tiempos, en los profetas, en los reyes, en los sacerdotes. Luego regresaba a su trono el Espíritu Santo. Solo venía y regresaba. Cuando nació la iglesia, que es conocida como iglesia apostólica, ese derramamiento fue para que el Espíritu Santo se quedara para siempre. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo acá? Entonces, oiga bien, el pecado trae consecuencias, ¿sí o no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No justifico a nadie. Todo lo que se siembra se paga caro. Pero ¿se va el Espíritu Santo de nosotros? ¿Verdad que no responde porque no está seguro? Porque no conoce las etapas de la iglesia. Por eso es necesario conocer todas las etapas. Y se las voy a enseñar cada jueves. Todas las etapas. Porque usted descubre todas las herejías que se mueven en estos tiempos que vivimos. Si usted conoce las etapas de la iglesia, se va a dar cuenta de que las cosas no son así como algunos enseñan. Hablan pura de herejías. Estamos acá, ¿verdad, hermano?
¿Me doy a entender, hermano? Por eso es importante conocer esto. El Espíritu Santo mora permanentemente en aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal. Ahí nace la sana doctrina. La sana doctrina está compuesta por la ascensión de Cristo, que ya se habló acá. Está compuesta en que no existe un mediador entre Dios y los hombres más que solamente Hechos 4:12, así lo dice, ¿verdad? Y se habla de la venida de Jesucristo. Ahí inicia la doctrina, la sana doctrina. Estamos acá, ¿verdad? Por eso es importante conocer esto. Ahora, algunas características de esta iglesia. Bueno, fíjese de que entre las características de esta iglesia nos encontramos en el capítulo 2, versículo 43 en adelante. Hechos 2, 43 al 47. Estoy tratando de resumirle un estudio que se da en más de un año. Yo sé que siempre quedan dudas, pero estoy tratando de darle lo principal de la etapa de esta iglesia conocida como iglesia apostólica. ¿Qué dice, hermano? El capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según. Siga leyendo. Y perseverando unánime decían, dice, ¿va? En el 46 vamos. ¿A dónde vamos? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí se mencionan algunas características de la iglesia primitiva. Se le conoce también como primitiva a la iglesia apostólica. ¿Me escucharon, verdad, hermano? Quiero hacer un paréntesis porque siento que quedó alguna duda en algo que no terminé. Ya voy a volver a estas características. Le mencioné anteriormente que lo que los apóstoles y las personas en quien descendió el Espíritu Santo hablaron idiomas, le dije, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se comprueba eso? Bueno, ya vamos a ver las características. Vuelva al mismo versículo 2:4. Voy a aclarar eso porque no quiero que le quede duda. 2:4, lo encontró, ¿verdad? Vamos a leer y yo le voy a decir dónde se ve. Va a leer conmigo, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Va conmigo en el 8, ¿verdad? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí están los idiomas en el versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas. ¿Acaso no se mencionan los idiomas ahí? Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad, hermano? Ahora, esto se dio
para que los apóstoles testificaran de la obra de Jesucristo, para que todos entendieran el mensaje. Esta fue una señal o un evento extraordinario que finalizó, hermano, que terminó. Y le mencioné que esto finalizó con la muerte ¿de quién? De Esteban. No duró mucho. Si usted busca en todo el libro de los Hechos, ya no se menciona más. Estamos acá, ¿verdad? Ya no se menciona más. No es una cuestión como le han hecho creer a las personas que desde aquel tiempo hasta nuestros tiempos, esto se acabó. Esto ya no se dio más. Ahora, una de las cosas que me enseñaron es que al Espíritu Santo no se debe delimitar. ¿Se puede dar en nuestros tiempos a que alguien de repente, usado por el Espíritu Santo, hable en otro idioma? Sí, se puede, porque al Espíritu Santo no hay que limitarlo. El poder de Dios es ilimitado. Pero bíblicamente hablando, esto tuvo un final. Esto finalizó. He escuchado el testimonio de algunos comentaristas, buenos pastores, que ellos dan testimonio de haber escuchado a algunas personas hablar otros idiomas, dando a entender o interpretando ellos que Dios quiere que vayan a predicar a esos lugares según el idioma que se les ha dado. Se ha dado el caso. Pero no hay que confundir el Pentecostés con las lenguas angelicales. No tiene nada que ver. Y es algo que se ha tergiversado en nuestros tiempos. Y la iglesia lo cree. Yo le voy a decir algo que mencioné ayer. Las iglesias pentecostales de hoy en día son las culpables de haber torcido la sana doctrina. Y tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Me escucharon, hermanos y hermanas? Lamento decirle esto con toda honestidad, pero las iglesias pentecostales que existen en nuestros tiempos arruinaron la doctrina de la Biblia. Y Dios le va a pedir cuentas algún día, porque han engañado a tanta gente, haciéndoles creer ciertas cosas que no tienen fundamento en la Biblia. O han forzado la Biblia para decirle a la gente que eso es lo que dicen, cuando en realidad en toda la historia de la iglesia todo lo que enseñan no existió. Estamos acá, hermanos. Todas las iglesias pentecostales de nuestros tiempos tergiversaron la doctrina. Todas, lamentablemente. Y hay mucha gente engañada porque no estudian la Biblia, no la escudriñan, no conocen la historia de la iglesia. Un día de esto le voy a traer el nombre del fundador de la iglesia pentecostal en Estados Unidos. Él dio una buena enseñanza. Él inició bien. Él inició con la sana doctrina. Lo que sucede es que todos los que iban saliendo iban tergiversando. Es de Estados Unidos, ¿sabe usted? La iglesia pentecostal nació en Estados Unidos, la de la iglesia actual. Estamos acá, hermanos y hermanas. Esta es información que a veces uno desconoce. ¿Por qué cree que a nosotros nos critican mucho? Y a nosotros nos critican porque dicen que la teología no vale nada. ¿Quién dice que no vale nada? ¿Qué significa teología? Es una palabra griega, es una palabra compuesta. ¿Sabe qué significa? Estudio de Dios. ¿Acaso el estudio de Dios no es importante? Teología significa estudio sin Dios. ¿Ha escuchado usted la palabra ateo? Ahí está, ateo. Teo. A significa sin. Teo significa Dios. Sin Dios. Entonces, teología. Logía, estudio, teo, Dios. Estudio de Dios. ¿Por qué no vale el estudio de Dios?
Eso significa teología, el estudio de Dios. Y como no tienen más que enseñar, entonces lo que hacen es criticar, juzgar, decir que eso es su teología, que no sirve, que teología aquí, teología allá, solo hablan de teología y no es el estudio de Dios, pues. Y no es eso lo que estudiamos, pues. No, la Biblia es el estudio de Dios, pues. Ahora volvamos al capítulo 2, versículo 43 al 47, que ya lo leímos, ¿verdad? Características de la iglesia pentecostal, de la iglesia primitiva, perdón, la iglesia apostólica. Era una iglesia, basada a estos versículos que acabamos de leer, era una iglesia espiritual. Esto significa que todos tenían discernimiento. Esto significa que existía una fe genuina. Esto significa que había un verdadero acercamiento a Dios. Era una iglesia espiritual. ¿Sabe cuál es la diferencia de aquella iglesia con la iglesia moderna? Que la iglesia moderna es una iglesia carnal. Diferencia, ¿verdad? Estamos acá, hermanos. Ay, espere que llegamos a la etapa de la iglesia moderna. Mira qué bonito. La iglesia apostólica también era una iglesia universal. Esto significa que todas las personas de cualquier procedencia podían formar parte de la iglesia. Oiga esto, todas las personas. ¿Se han fijado que ahora en las iglesias viene una persona bonita o mal vestida? La sacan. ¿Me escuchó, hermano y hermano? No, usted no puede entrar acá. Me decía un hermano el día del Padre que venía ya de celebrar. O sea, venía bien alegre. Ya me entendió, ¿verdad? Pastor, ¿y puedo entrar yo a disfrutar con ustedes la celebración del día del Padre? Claro, pase adelante. Pero mire cómo ando vestido, mire cómo vengo. Y vaya que se le sentía el olor a gaseosa. Pase, no hay ningún problema. Eso me llega de ustedes, porque fíjense que fui a tal iglesia y ahí me sacaron, no me dejaron entrar. Y esta iglesia era universal, todos podían entrar. No importa la procedencia, no importa de qué parte venían o cómo venían, si la salvación es para todos. Él me dice, eso me llega por ustedes, por eso se ven bien guapos. Así me dijo, de verdad, así me dijo, no me estoy metiendo. Todavía le dije, pida otra hamburguesa por eso. Eso me llega, eso me llega. Porque ¿quiénes somos nosotros? Pues si Jesucristo a nosotros en su misericordia que nos tiene aquí. Pero así era la iglesia universal. Significa que todas las personas de cualquier procedencia podían formar parte de la iglesia. También la iglesia apostólica, según esto que acabamos de leer, era una iglesia visible. Esto significa que daban testimonio de su salvación. Se podían ver cambios en las personas. Por eso es que cada día la iglesia iba creciendo como usted no se imagina. Porque la iglesia testificaba, era visible, la gente los observaba y la gente quería ser como la iglesia. La iglesia en un principio tuvo un crecimiento tremendo, hermano. Y no en cada predicación de Pedro se convertían hasta 3,000 personas, pues. Porque daban testimonio. Y es algo que falta con la iglesia moderna, que se perdió en todas las etapas que ha pasado en la iglesia. Me decía una persona, ¿y por qué hay iglesias que enseñan falsas doctrinas y crecen? Porque les ofrecen cosas que no tienen que ver nada con la Biblia. Ofrecimientos mundanos. Y la gente anda buscando sentirse bien, no tanto buscar de Dios, sino lo que quieren es sentirse bien ellos. Y cualquier cosa que les digan que les va a ayudar, como se va a hacer rico, se va a hacer próspero, ahí va la gente.
Miren la famosa iglesia que antes se llamaba del Espíritu Santo y hoy se llama Pare de Sufrir. ¿No se ha fijado que hay cantidad de personas? Porque se aprovechan de las necesidades de la gente, les exponen cosas que la gente quiere oír. Pase usted debajo de este palo y usted se va a sanar y se va a hacer millonario. ¿Acaso no eso es lo que queremos nosotros también? Pregunta, hermano, por curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí quisieran ganarse $200,000? ¿Ah? Eso queremos oír. Entonces eso le enseñan a la gente, entonces crecen. Pero crecen en número, la gente no crece, es totalmente ignorante de la Biblia. Son engañados. Esta iglesia era una iglesia visible y era una iglesia local. Significa que en cada hogar se podían hacer reuniones o se consideraba, por lo menos donde usted vive, es una iglesia, ¿sabía usted? Eso es local. Aquí cada quien va para su casa. Llegando a nuestras casas se convierten en templo de Dios. Hay una iglesia ahí. Y testificaban. Son como células de crecimiento. Así era esta iglesia. Esto fue lo del Pentecostés, hermano y hermana. La primera, podríamos decir, etapa o ramo de la etapa, así sería, una rama de la etapa de la iglesia apostólica. Pero también le mencionó otra cosa, la expansión de la iglesia entre los gentiles, ¿verdad? ¿Sabe quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Porque conmigo Hechos 7:57. ¿Por qué solo el libro de los Hechos? Porque aquí está la iglesia apostólica. Hechos 7:57. Y aquí sucedió algo tremendo, hermano. Hechos 7:57 al 60. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿sabe de quién está hablando acá? De Esteban, que fue apedreado. Jesús había ordenado que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso se iba a dar, Dios lo había ordenado. Por eso es que cada quien hablaba en diferentes idiomas. Los apóstoles y todos los cristianos de aquella época cometieron un error. Ellos se quedaron en Jerusalén. Oiga bien eso. Ellos se quedaron ahí y Dios les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para que los apóstoles salieran de ahí, entonces comenzaron persecuciones. Y tales persecuciones se iniciaron con la muerte de Esteban, que fue apedreado estando presente Saulo, quien después se convirtió a Jesucristo y yendo ¿a dónde? A Damasco. Y pues usted sabe que él se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pero aquí en esta etapa es donde inicia la expansión de la iglesia entre los gentiles. Estos fueron los apóstoles. Entonces comenzaron a huir a diferentes lugares: a Judea, a Samaria, a Antioquía de Siria, a Damasco, a diferentes lugares. Entonces se comenzó a expandir el evangelio y llegó hasta nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos acá, hermanos y hermanas. Y llegó hasta nosotros. Se comienza a llevar el evangelio fuera de Israel, la iglesia se expande, tal como Jesús lo había ordenado, pero inicia con esta desgracia cuando apedrearon a Esteban. Así se expandió el evangelio entre los gentiles. Y luego viene la época sombría. Se conoce así, hermano, porque
la persecución contra la iglesia fue más fuerte. Fíjese que un hombre llamado Nerón inició, pero fue una persecución temporal. Con Nerón murió el apóstol Pablo y Pedro. Nerón los mandó a matarlo. ¿Sabía eso, verdad? Pero fue una persecución temporal. Después viene un tal Tito Flavio Vespasiano que destruye Jerusalén. Mueren millones de judíos, entre esos judíos cristianos. Y allá por el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Flavio Domiciano, año 90 después de Cristo, un tal Domiciano, emperador romano, sigue con más fuerza a los cristianos y los tortura, al punto que los enrollaba a los cristianos en carne y así se los tiraba a los leones. Los cruzaba todo su cuerpo con lanzas. Fue una situación terrible, terrible. La iglesia sufrió, pero nunca se rindió, nunca se rindió. La iglesia primitiva fue fiel, la iglesia primitiva fue leal a Dios, nunca negaron a Jesucristo, siempre estuvieron ahí perseverantes. Siempre fueron fieles hasta el final, creyeron a las promesas de Dios. Lamentablemente la iglesia del siglo XX o XXI, oiga esto, ha crecido. Estamos acá, hermanos, despierte ahorita por favor, porque después de desvelarse a ver la película, si es que hágale frente. Estamos acá, ¿verdad? Ya terminando, ya se va. La iglesia del siglo XX o XXI sí ha crecido, se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, ¿sí o no? La iglesia se ha enriquecido económicamente hablando, pero ha perdido el amor, la sensibilidad y la espiritualidad que la iglesia de los primeros cristianos tenía. Hoy tenemos pleitos, rivalidades entre mismos hermanos y lo más lamentable, hay malas interpretaciones de la Biblia que han detenido el crecimiento espiritual y la madurez de la iglesia en nuestros tiempos. Prácticamente la iglesia moderna se arruinó. No toda, ¿verdad? Porque siempre hay remanentes que son fieles a Dios. La iglesia moderna tiene un corazón duro, cargado de egoísmo, y aunque veamos a nuestros hermanos padecer necesidad, no se abre el corazón para ayudar. Además, es una iglesia acomodada que no se esfuerza en la expansión del Evangelio de Jesucristo. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a entender su voluntad, a seguir el ejemplo de la iglesia apostólica, porque de esa manera vamos a decir que somos cristianos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Lo cree, hermano? Regálale un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él se lo merece. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Dios mío, por esta noche tan linda. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender todo lo que la iglesia ha pasado, esas etapas en donde se dio la sana doctrina, en donde se dio, Señor, el amor a ti, en donde se dio la unidad. Así vamos a conocer cómo ha cambiado la iglesia, Señor, y cómo se han tergiversado algunas enseñanzas. Sigamos orando, hermanos. Bendito Dios, si tu pueblo se aparta no es por falta de sabiduría. La palabra